Muy buenos días, amigas y amigos de Aliarse. Es un gusto estar en esta mañana con ustedes para una actividad que se ha convertido en una tradición de nuestra asociación. Mi nombre es Eduardo Ulibarri, soy miembro de la Junta Directiva de Aliarse y me corresponderá ser hoy el moderador de esta actividad que tendrá pues tres elementos fundamentales. Primero, don Jorge Nowalski, presidente de Aliarse, nos dará unas palabras de bienvenida. Después tendremos el informe de la presentación o la presentación de los resultados organizacionales durante el año que ya está próximo a terminar por parte de Daniel Jean-Pierre, que es directora de programas de la Fundación Aliarse. Y posteriormente, alrededor de las 8:20, tendremos una exposición de don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, sobre oportunidades y retos de la economía costarricense en este momento y con una visión también de futuro. En relación con la presentación de don Rodrigo y también, si lo tienen a bien, en relación con la presentación de Daniel Jean-Pierre, habrá un espacio para preguntas cuando concluya don Rodrigo su exposición. Vamos a dar un par de minutos para que don Jorge, presidente de Aliarse, nos dé sus palabras de bienvenida y ya así pues comenzaremos la actividad. Bueno, yo creo, don Jorge, ya son las 8:04 que estamos listos para que usted nos comparta sus ideas como primera exposición de esta mañana. Muchísimas gracias, don Eduardo, y muy buenos días a todos ustedes. A nombre de la Fundación Aliarse, les doy las gracias por acompañarnos en esta sesión de rendición de cuentas que llevamos a cabo anualmente y que por primera vez, debido a la pandemia, lo tenemos que hacer de forma remota. Un saludo muy especial al doctor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, quien nos honra con su presencia y quien más tarde disertará sobre el tema los retos y oportunidades de la economía costarricense. Cuando fundamos Aliarse, asumimos el compromiso de promover alianzas público-privadas que contribuyan al desarrollo sostenible de Costa Rica. Desde sus inicios, hemos jugado un papel como agente catalizador, creando y compartiendo conocimientos y herramientas y facilitando espacios para que instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil interactúen de forma coordinada para maximizar el impacto de sus acciones en pro del bienestar y del progreso de Costa Rica. Producto del esfuerzo de muchos años y con el objetivo de impulsar proyectos de desarrollo de gran impacto, hemos colaborado con los últimos 4 gobiernos en el diseño de políticas públicas y protocolos para facilitar esquemas de gestión de desarrollo basadas en alianzas público-privadas. A pesar de enfrentar un año tan difícil para el país y para el planeta, nuestro compromiso es cada día más fuerte, como lo verán durante nuestra rendición de cuentas. Para nadie es un secreto que estamos enfrentando la crisis económica y social más grave de los últimos 50 años. Ejemplos de ello, un déficit fiscal insostenible que casi alcanza los 2 dígitos, la deuda interna creciendo aceleradamente, tasas históricas de desempleo abierto e informalidad laboral, una mayor pobreza, una mayor desigualdad, regímenes de pensiones financieramente sostenibles, el seguro social también financieramente comprometido, diferencias salariales entre empleados públicos y empleados privados en ocupaciones similares que no reflejan diferencias en términos de productividad y que cuestionan el mismo principio de solidaridad. Rezagos en infraestructura física, como la persistencia también de problemas ambientales, producto de la mala gestión de residuos sólidos, el poco tratamiento de aguas residuales,
aunado esto a fenómenos como el cambio climático y desafíos que este presenta para la agricultura, el desarrollo costero, la salud, entre otros. No es el momento ni el lugar para un análisis de causalidad, pero es necesario y justo reconocer que la pandemia ha exacerbado los problemas que enfrentamos. Ni el gobierno ni el sector privado pueden por sí solos resolverlos. La crisis solo la podemos enfrentar con éxito si asumimos las responsabilidades que nos competen y actuamos de forma decidida, coordinada, comprometida y oportuna. Las alianzas público-privadas son un medio, no un fin en sí mismo, y bien podrían ser instrumentales para llevar a cabo las transformaciones estructurales que requiere el país. Esto obedece a su lógica operativa, ya que generan valor tanto para los socios como los grupos interesados. Adicionalmente, al responder a necesidades país, las alianzas público-privadas fortalecen la responsabilidad social del Estado. Y por último, y no por ello menos importante, al establecerse estructuras de gobernanza para la gestión de las alianzas y al darse estas a partir de plataformas de confianza, las alianzas fortalecen la democracia. Termino resaltando la importancia de las alianzas público-privadas en Costa Rica y les reitero nuestro compromiso en aliarse de seguir contribuyendo al desarrollo sostenible de Costa Rica. Muchas gracias. Gracias a Jorge Nowalski, presidente de la asociación Aliarse. Ahora le corresponde darnos el informe de labores o el rendimiento de cuentas ya oficialmente a Danielle Sampierre, directora de programas de la Fundación, quien precisamente nos va a contar cómo hemos avanzado, qué hemos hecho, qué logros hemos tenido y qué retos todavía están pendientes en esa dinámica de alianzas privadas a las que está dedicada nuestra asociación. Danielle. Muchísimas gracias, don Eduardo. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto presentar el informe de resultados para el periodo 2019-2020 de Aliarse, la organización promotora de las alianzas público-privadas en Costa Rica. En un año marcado por un contexto complejo debido a la pandemia por COVID-19 que enfrenta Costa Rica y el mundo, como bien lo señaló don Jorge, Aliarse ha trabajado arduamente para asegurar la continuidad de sus iniciativas, conscientes del valor central que tienen las alianzas público-privadas en la búsqueda de soluciones colectivas a los complejos desafíos que enfrentamos como sociedad. Vamos a empezar viendo un breve video que presenta los principales resultados de nuestras alianzas en los últimos años. Vivimos en un país hermoso. La alegría de nuestra gente y nuestras bellezas naturales son reconocidas a nivel mundial. Sin embargo, son diversos los retos que nuestra sociedad enfrenta, como pobreza y desempleo, contaminación y mal manejo de residuos, altos niveles de congestión vial y una inversión en infraestructura por debajo del promedio de Latinoamérica. En este contexto nace Aliarse, iniciativa impulsada por instituciones públicas y empresas privadas que, consciente de estos retos, unen esfuerzos para contribuir a la sostenibilidad y al desarrollo nacional, con la misión de promover alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible por medio de investigación, capacitación, asesoría y el diseño y gestión de alianzas como la Alianza para el Reciclaje, que busca aumentar la cantidad y calidad de residuos valorizables, la Alianza para la Acción Climática, que trabaja en incorporar incentivos al programa País Carbono Neutralidad que aumenten la ambición y participación del sector empresarial en la acción climática. Vigilantes del Agua, programa por medio del cual se logra una reducción en los consumos de agua potable mediante el mejoramiento de los hábitos de consumo, educando hacia una nueva cultura del valor del agua. Alsalus, trabajamos en tamizar anualmente por medio de una mamografía a 5.500
500 mujeres entre 45 y 69 años o menores que cumplan con criterios clínicos para la realización del examen y que pertenecen a zonas con limitación geográfica. Skills for Life, gracias al cual mejoramos la empleabilidad por medio del fortalecimiento y adecuación del perfil ocupacional, por medio del mejoramiento de habilidades para la vida, dominio del idioma inglés y acceso a la información para mejoras de competencias técnicas. Programa de transformación digital de Pymes, el cual fortalece la competitividad de las pequeñas empresas costarricenses mediante procesos de formación virtual. Para los próximos años, Aliarse promoverá una mayor participación público-privada en la gestión del desarrollo sostenible a través de la incidencia en política, la formación de capacidades para la gestión de las APPD y APP, asegurando la sostenibilidad y escalabilidad de las alianzas que gestiona, siendo la organización referente para las APPD, fomentando una mayor participación público-privada en la gestión del desarrollo sostenible. Gracias por contribuir con el desarrollo sostenible de Costa Rica. Para continuar con la presentación de resultados, vamos a iniciar primero comentándoles lo que hemos hecho en el último año en términos de investigación y capacitación. A nivel de investigación y capacitación, desarrollamos un estudio sobre las oportunidades para implementar un bono de impacto social de empleo en Costa Rica que ha permitido conocer los modelos implementados por 4 esquemas de gestión de alto impacto en el país con el fin de desarrollar una propuesta que será presentada a las instituciones rectoras para reducir el desempleo a través de esquemas de pago por resultados. Este estudio se realizó en colaboración con Fundación Cruza, Sedes Don Bosco, Parque La Libertad y Fundación Monge. Asimismo, debido a la experiencia acumulada que tiene Aliarse, realizamos iniciativas de investigación a escala regional e internacional y recientemente se desarrolló un estudio de plataformas nacionales multisectoriales para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Los hallazgos de esta investigación resultan de interés para Costa Rica, ya que permiten observar algunas prácticas que se han implementado en otros países del mundo para potenciar una mayor articulación entre los actores para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 y de los compromisos nacionales en el marco del cambio climático y del Acuerdo de París. Asimismo, hemos realizado una serie de webinars que han contado con la participación de más de 1000 personas en torno a temas centrales para el desarrollo sostenible del país, contribuyendo así al fortalecimiento del diálogo nacional. Hemos capacitado a más de 600 personas en el diseño y gestión de alianzas público-privadas, de organizaciones e instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil organizada en temas que van desde la facilitación y comunicación de alianzas, aspectos jurídicos y financieros de las alianzas. A nivel de asesoría, desarrollamos una guía de formación de alianzas público-privadas para el desarrollo para el Ministerio de Cultura y Juventud y colaboramos en la construcción de la hoja de ruta regional de la Alianza Sanitation and Water for All, una iniciativa global que busca asegurar el acceso al agua potable, saneamiento e higiene para todos. A través de esta asesoría, Aliarse, en colaboración con el TPI, facilitó la elaboración de la hoja de ruta para América Latina y el Caribe que define el plan de acción de la Alianza y de sus socios durante los próximos 5 años. Asimismo, apoyamos al diseño de 15 alianzas locales en el marco de la asesoría para promover APPDs en corredores biológicos y corredores interurbanos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Tuvimos un rol de incidencia participando en el Foro Multisectorial de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, donde presentamos 8 propuestas de alianzas público-privadas y alianzas público-privadas para el desarrollo, en temáticas que van desde la reactivación económica, empleo, ambiente y educación. Y también tuvimos una participación activa en las mesas de trabajo de empleo, ambiente, infraestructura y APPs de dicho foro.
Hemos impulsado también el desarrollo de APPs de infraestructura social, que no son necesariamente concesiones de transporte, sino que van más allá, abarcando áreas de salud, educación, seguridad ciudadana y cultura. Nuestras alianzas actualmente se componen de 5 alianzas, entre ellas está la Alianza por su Salud, ALSALUS, la Alianza de Formación para la Empleabilidad, Skills for Life, Alianza para el Reciclaje, la Alianza para la Acción Climática y Vigilantes del Agua. La Alianza para su Salud, ALSALUS, que tiene como objetivo tamizar anualmente por medio de una mamografía a 5.500 mujeres entre los 45 y los 69 años de edad o menores que cumplan con ciertos criterios clínicos para la realización del examen y que pertenezcan a zonas con limitación geográfica establecidas por la Caja Costarricense de Seguro Social. El contexto ocasionado por el COVID afectó algunas de nuestras propuestas y ALSALUS es una de ellas. Entre enero y marzo del presente año, la Alianza brindó acceso a una mamografía gratuita a 1.000 personas de zonas geográficas de difícil acceso. Y desde el inicio de la pandemia, desde abril de este año, básicamente, la Alianza ha buscado la sostenibilidad de su impacto a partir del desarrollo de una campaña de comunicación enfocada en la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y el autocuidado. Skills for Life, la Alianza de Formación para la Empleabilidad, que busca mejorar la empleabilidad de personas que participan en un proceso de formación por medio del fortalecimiento y adecuación de habilidades socioemocionales para el trabajo, el dominio del idioma inglés y el acceso a información para mejorar las competencias técnicas. En los últimos años logró capacitar a más de 1.800 jóvenes y adultos a lo largo del territorio nacional. Entre los resultados obtenidos que podemos destacar, se encuentra que aproximadamente un 60% de los estudiantes de colegios técnicos profesionales que participaron en nuestro programa concluyeron el programa con un nivel superior a un B1 más. Asimismo, las personas que participan del proceso de formación, una vez concluyen la capacitación, pasan por un proceso de intermediación laboral que busca apoyarles en sus procesos de búsqueda de empleo a partir de una articulación con empresas, del apoyo a pasantías, del acceso a información sobre oportunidades laborales y formativas y del seguimiento al estudiante a lo largo de su proceso de búsqueda de empleo. En el 2021 vamos a iniciar un nuevo programa con 800 personas adultas desempleadas y con 400 estudiantes de último año de CTP, con el fin de apoyarles en el mejoramiento de sus competencias para el empleo y en la búsqueda para la vinculación laboral. La Alianza para el Reciclaje es un proyecto gestionado, en este caso, con la colaboración de la UNGL, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, con financiamiento del BID. Se hizo un estudio para crear un primer centro de transferencia regional de residuos valorizables en Cartago. Este permitirá llevar la tasa de reciclaje de residuos en Cartago a un 50%, en comparación con la estimación nacional que determina que aproximadamente entre un 2 y un 5% de los residuos generados se reciclan. Este estudio, dado el gran interés de la Municipalidad de Desamparados en esta iniciativa, fue ampliado con el fin de definir la posibilidad y viabilidad de implementar e instalar una planta de transferencia también en Desamparados. Y se espera que el próximo año se pueda estructurar una empresa pública municipal que se encargará de administrar el centro de transferencia y negociar la comercialización de los distintos materiales. Organizamos también, en el marco de los 10 años de la Ley de Reciclaje, un congreso y se está desarrollando una propuesta de proyecto con la Municipalidad de San Carlos en posible colaboración con el INDER para instalar una planta separadora de materiales valorizables en el relleno sanitario. En colaboración con Coca-Cola, se desarrollan programas que buscan generar incentivos públicos y privados para el reciclaje con un fuerte foco en la innovación, a partir del desarrollo de aplicaciones móviles que buscan aumentar la separación de residuos desde la fuente. En coordinación con la Municipalidad de Belén y de Zarcero, se han logrado recuperar más de 1.900 kilogramos de residuos valorizables a través de los programas Punto Limpio Móvil y Mi Tienda Sin Residuos. A nivel de la Alianza para la Acción Climática, esta busca generar incentivos para fomentar la participación activa del sector privado en el plan de descarbonización.
Para lograr esto, durante el 2020 se han desarrollado una serie de webinarios sobre distintos temas claves que van desde las ventajas de participar en el programa País Carbono Neutralidad, etiquetado ambiental y su relación con la huella del carbono neutralidad como oportunidad de ahorro y eficiencia, así como participación del sector privado en las negociaciones climáticas con 3 expositores internacionales. Más de 70 personas han sido capacitadas a través de estos webinarios de forma continua en acción climática empresarial. El programa Vigilantes del Agua, que trabaja por una reducción en los consumos de agua potable mediante el mejoramiento de los hábitos de consumo, educando hacia una nueva cultura del valor del agua, tiene como principal objetivo reducir en un 50% el consumo de agua en los centros educativos públicos que hoy tienen un mayor consumo. A través de este programa, más de 6,000 personas han sido beneficiadas y se han logrado ahorrar más de 29 millones de litros de agua en centros educativos. En 7 centros educativos con mejoras de infraestructura a través de este programa. En el 2021 buscamos impactar a 10 centros educativos y a más de 6,000 personas a través de mejoras en infraestructura y de un programa de educación virtual. El programa de transformación digital para pymes es una de las iniciativas que Aliarse desarrolló como respuesta al contexto COVID, impulsando una serie de iniciativas que lo que buscan es responder a las necesidades de uno de los sectores más afectados en el país, las pymes. En este sentido, se creó un programa de transformación digital a través del cual las pymes que participan son capacitadas y cuentan con un certificado que al final del proceso de formación les permite desarrollar una estrategia de negocios y una página web para facilitar la comercialización de sus productos y servicios, lo cual esperamos aumente la sostenibilidad de sus negocios. A la fecha, más de 160 emprendedores han sido capacitados y 240 pymes en un proceso de transformación digital. Esperamos poder presentar los impactos de estos proyectos el próximo año. A la fecha contamos con la colaboración de la Universidad de Costa Rica, el MISIT, el MEIC y la empresa HP para la ejecución de este programa. Y para el 2021 esperamos contar con 5 socios privados adicionales y triplicar el número de beneficiarios. En el marco del COVID, también hemos desarrollado algunas acciones que buscan dar respuesta a algunos de los principales desafíos que Centroamérica ha ido experimentando, tanto por la situación por la pandemia por COVID-19 como por los huracanes que han golpeado el istmo, el huracán ETA y Iota. En una iniciativa de Fundación Coca-Cola, hemos apoyado asegurando el acceso de agua potable y distribuyendo paquetes de alimentación a las poblaciones más afectadas por el COVID-19 y por los huracanes en Centroamérica, principalmente en Nicaragua y Honduras. Más de 127,000 personas recibirán paquetes de alimentación, más de 70,700 mascarillas se han distribuido a la Caja Costarricense de Seguro Social, más de 7,500 personas contarán con acceso a agua potable y 11 sistemas de cloración instalados. Queremos agradecer a todas las instituciones que han apoyado este año y con quienes hemos colaborado. Es gracias a ustedes que durante el 2020 a través de la confianza de nuestros socios públicos y privados, hemos contribuido a mejorar la calidad de vida de más de 136,000 personas. A nuestros socios estratégicos, nuestros socios del sector público, nuestros donantes, la sociedad civil y el sector privado. Seguiremos trabajando en el desarrollo de capacidades, potenciando el impacto de alianzas e incidiendo para que la colaboración multisectorial sea cada vez más efectiva en el país. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Danielle Jean-Pierre, directora de programas de la Fundación Aliarse, por este informe de labores o rendimiento de cuentas que nos ha presentado, en el cual pues se revela la huella que ha logrado alcanzar, no solo
y quizá no tanto nuestra asociación, sino nuestra asociación en conjunto con una gran cantidad de socios del sector público, de la sociedad civil, del sector privado, que es precisamente lo que constituye la esencia de las alianzas público-privadas. Quiero darle una muy cordial bienvenida y además un profundo agradecimiento al doctor Rodrigo Cubero, presidente ejecutivo o presidente del Banco Central, perdón, por su disposición a compartir con nosotros hoy una visión sobre los retos y las oportunidades de la economía costarricense. El tema siempre es importante porque toda economía afronta permanentemente retos y oportunidades. Pero en medio de esta situación tan compleja creada por la pandemia del COVID-19, a la que se ha sumado una situación fiscal que venía en un lentísimo proceso de recuperación, pero que ha sido interrumpido por la pandemia, sin duda que conocer de parte de una persona tan autorizada, no solo por su posición como presidente del Banco Central, sino por su experiencia y por sus conocimientos económicos, como es don Rodrigo Cubero, cuál es la visión de la economía costarricense, los retos y las oportunidades que enfrenta, es realmente un gran privilegio. Así que, don Rodrigo, bienvenido, muchísimas gracias. Nada más quiero decirles a quienes nos están siguiendo que pueden plantear preguntas a don Rodrigo Cubero en la herramienta del chat de la aplicación Zoom, y quienes nos siguen mediante Facebook Live lo pueden hacer por esa plataforma. La idea es, durante la exposición de don Rodrigo, trataremos de ir consolidando preguntas que tengan similitudes para ser lo más eficientes posibles en el uso del tiempo y poder terminar esta actividad tal como está previsto a las 9:30 de la mañana. Don Rodrigo, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, don Eduardo. Muchísimas gracias de verdad por esa presentación tan amable, y muchísimas gracias también a don Jorge, a Daniel y a la Fundación Aliarse por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana. La verdad, para mí es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes una vez más. Es la segunda vez que participo en un foro de la Fundación Aliarse, y la verdad que disfruté enormemente el anterior. Espero disfrutar este también y que lo disfruten ustedes, y ciertamente espero que sea el segundo de muchos. Así es que, de nuevo, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla, don Eduardo, y por favor avíseme si pueden ver bien la pantalla. Sí, señor, ya estamos viéndola sin ningún problema. Gracias. Perfecto, excelente. Entonces, en efecto, me propusieron hablar de los retos y oportunidades de la economía costarricense. Es un menudo reto el hablar de esto, porque tenemos ciertamente muchísimas dimensiones, muchísimas aristas para abordar este tema. Yo quisiera abordarlo desde la perspectiva de la coyuntura económica actual y las perspectivas para la economía costarricense, y luego enfocarnos en algunos temas centrales que creo que constituyen algunos de los retos y oportunidades fundamentales desde el punto de vista económico. Por supuesto, aquí no voy a cubrir toda la gama de retos y oportunidades que tiene la economía costarricense y mucho menos la sociedad costarricense, sino que me voy a enfocar en algunos de ellos. Empecemos por el contexto internacional, que nos va a ayudar a situarnos también en el contexto nacional. Lo que está ocurriendo en la economía mundial, por supuesto, es el impacto económico que ha tenido la pandemia a nivel mundial, y la recuperación gradual a partir del tercer trimestre de este año, con una reapertura que se ha venido dando en las diferentes economías, en los diferentes países, y que ha permitido justamente un repunte económico. Veamos acá esta gráfica los principales polos de crecimiento económico en el mundo: la economía china, la zona del euro, los Estados Unidos, el Japón.
La economía china inicia, es ahí donde se desata la pandemia y es ahí donde se reflejan más rápidamente las consecuencias económicas de las medidas de restricción sanitaria para combatir a la pandemia. Es alrededor de finales del 2020, inicios del 2020, perdón, del 2019, inicios del 2020, cuando la pandemia, en ese momento la epidemia, golpea a China y las medidas de restricción sanitaria se imponen muy rápidamente por parte del gobierno chino a inicios del 2020, con lo cual la economía de ese país sufre las consecuencias inmediatamente, las consecuencias de las restricciones sanitarias, y en el primer trimestre del 2020 refleja ya una caída en términos interanuales muy importante. Pero precisamente porque las medidas de restricción fueron exitosas en ese primer trimestre, la economía china empieza a reabrirse a partir del segundo trimestre y en el segundo trimestre refleja ya entonces una recuperación importante que lo lleva a tasas de crecimiento interanual incluso positivas ya para el tercer trimestre, cosa que no es el caso del resto de las economías importantes en el mundo. En el resto de las economías, la pandemia se refleja con un rezago. La epidemia empieza realmente a golpear las economías avanzadas de los Estados Unidos, Europa, alrededor de febrero, y las medidas sanitarias se imponen a principios de marzo, con lo cual en el primer trimestre no vemos todavía los efectos plenos, aunque sí se ven porque ya el mes de marzo ya refleja algunas medidas sanitarias, pero el impacto de esas medidas se ve sobre todo en el segundo trimestre del año, donde se da una contracción económica muy fuerte en todas las economías importantes, sobre todo la zona del euro, muy golpeada por las medidas que fueron impuestas, por medidas muy agresivas para controlar lo que también había sido un brote muy agresivo de la pandemia en esas fases iniciales. Pero luego una reapertura gradual de todas esas economías que lleva a un repunte económico. Y vemos aquí que con el mismo rezago con China se da justamente esa figura de V, donde tenemos una caída fuerte en el caso de las economías avanzadas en el segundo trimestre, con un repunte en el tercer trimestre. Pero todas las economías todavía con tasas de crecimiento interanual negativas, es decir, su PIB, el tamaño de su economía está todavía por debajo de lo que tenía esas economías al tercer trimestre del 2019. No así el caso de la China, donde ya la economía está hoy, en términos de su tamaño, en términos de su Producto Interno Bruto, alrededor de 5 puntos porcentuales por encima de lo que estaba en el tercer trimestre del 2019. De manera que es una economía donde la pandemia no parece haber dejado ninguna secuela importante desde el punto de vista de crecimiento económico. Las economías latinoamericanas han tenido básicamente el mismo patrón. La pandemia golpea fuertemente alrededor de marzo y ahí se empiezan a poner medidas de restricción sanitaria, lo que lleva a una caída muy fuerte de la economía en el segundo trimestre, y una recuperación parcial en el tercer trimestre. Vemos aquí caídas importantísimas, contracciones en el caso de la economía mexicana de casi 20%, pero también Colombia y Chile sufren caídas muy importantes de entre 10 y 15% en el segundo trimestre. Brasil, una economía que se prevía podía ser muy fuertemente golpeada, en realidad tuvo una respuesta económica bastante exitosa, incluyendo medidas de impulso fiscal que lograron mitigar el impacto de la pandemia, pero aún así, para el segundo trimestre la economía brasileña mostró una contracción de alrededor del 10%, con una recuperación parcial en el tercer trimestre. Lo están mostrando ya todas las economías latinoamericanas, también como consecuencia de la misma reapertura que se ha visto en las economías avanzadas y en la economía de China. La reapertura gradual de la economía ha llevado a un repunte económico. Los índices de precios a nivel mundial mostraron al inicio de la pandemia, sobre todo los precios de los combustibles, los precios del petróleo, una caída muy importante. Y eso para un país importador de petróleo como Costa Rica es una muy buena noticia. Los precios del petróleo luego se empezaron a recuperar, pero mantuvieron niveles muy significativamente por debajo de lo que mostraron en el 2019, con lo cual esto representa una ganancia en términos de los términos internacionales de intercambio para Costa Rica. Los términos de intercambio son las razones de los precios de las exportaciones a las importaciones, y siendo el petróleo uno de los principales productos de importación nuestros, la caída en los precios del petróleo en relación con el 2019 es una pequeña bendición en este año complejo que ha sido el año de la pandemia para Costa Rica.
Bueno, y eso en general se ha reflejado en bajos niveles de inflación a nivel mundial. En todas las economías importantes la inflación se ha mantenido relativamente baja, lo cual ha permitido que diferentes bancos centrales en el mundo actúen con una política monetaria expansiva, reduciendo tasas de interés, y así lo hemos visto ciertamente en el contexto de las Américas. Tanto los Estados Unidos como los principales bancos centrales de América Latina han respondido a la pandemia con reducciones significativas en sus tasas de interés de política monetaria. Y pasando ya al contexto económico nacional, por supuesto la pandemia nos golpeó muy fuertemente y ese impacto se sintió con particular fuerza en el segundo trimestre. A partir de mayo se empieza a dar un levantamiento gradual de las restricciones sanitarias y eso lleva a ya una reactivación de la producción que se ha mostrado en el tercer trimestre. Vemos diferentes indicadores como las exportaciones, las importaciones, la ocupación de hoteles, alquileres en zonas urbanas, el índice mensual de actividad económica e incluso los índices de confianza que ya muestran algún repunte. Veamos acá en términos interanuales, el PIB, el Producto Interno Bruto, el tamaño de la economía de Costa Rica se contrae un 8,6% en el segundo trimestre del 2020. Recordemos, esto es una contracción realmente como no lo había visto la economía costarricense desde 1982. No habíamos tenido una contracción tan fuerte en ningún trimestre. Pero ciertamente recordemos las cifras que vimos ahora para las economías latinoamericanas y para las economías europeas, contracciones mucho más fuertes que la que está viendo la economía costarricense. En este sentido, nosotros hemos tenido un desempeño económico relativamente benigno en términos de lo que se ha visto en el contexto internacional de cara a la pandemia. Nos golpeó muy fuertemente, pero ni de cerca como ha golpeado a las economías europeas o algunas de las latinoamericanas. Con la reapertura gradual de la economía, ya en el tercer trimestre se muestra una especie de rebote en la tasa de crecimiento económico, aunque aquí básicamente en términos interanuales lo que estamos viendo es una menor contracción, es decir, la economía costarricense todavía está significativamente por debajo de lo que estaba en el tercer trimestre del 2019. Pero cuando vemos las cifras más en tiempo real, y en particular las del índice mensual de actividad económica, y comparamos el crecimiento económico del tercer trimestre contra el trimestre inmediato anterior, ya vemos una tasa de crecimiento positiva. Es decir, en el tercer trimestre la economía costarricense tuvo un tamaño más alto que el que tuvo en el segundo trimestre, que fue el trimestre de la contracción más fuerte. De manera que ya estamos viendo un repunte, ya tocamos fondo, lo tocamos alrededor de mayo del 2020 y con la reapertura gradual hemos visto una recuperación significativa en esa tasa de crecimiento trimestral del índice mensual de actividad económica. Sabemos que los sectores más fuertemente golpeados son los relacionados con el turismo. Aquí particularmente dentro de los servicios están los de hoteles y restaurantes muy fuertemente golpeados por la pandemia y sobre todo por las medidas de restricción sanitaria a nivel nacional e internacional. También el sector comercio ha sido muy golpeado. La construcción, que ya venía de capa caída, también se ve afectada por la pandemia. Mientras que, por otro lado, si bien es cierto, las actividades de manufactura y el sector agropecuario fueron también golpeadas de una u otra forma, su desempeño se ha mantenido mucho más resiliente que en el caso de los sectores relacionados con servicios, comercio y construcción. Vemos ya en algunos indicadores de tiempo real ese repunte del que venía hablando, la demanda de electricidad, por ejemplo, que es un buen indicador de cómo se está comportando la economía costarricense, incluso el consumo de los hogares ha venido subiendo. Cayó muy fuertemente en el mes de marzo, muy fuertemente, como pueden ver acá. Se mantiene relativamente estable después de esa caída en los meses siguientes, en los meses de mayo, junio, todavía julio, pero a partir de ahí, a partir de julio, agosto, se da una recuperación de la demanda de energía. Se da también una recuperación en la tasa de ocupación de hoteles. Vemos que la tasa de ocupación de los hoteles antes de la pandemia andaba en Costa Rica alrededor de 93%. Luego cae estrepitosamente hasta un nivel incluso inferior al 10%. Y ahí básicamente esa tasa de ocupación refleja a los turistas que quedaron atrapados y no pudieron salir del país como consecuencia de los cierres de fronteras. Muchos de ellos tuvieron que quedarse en el país o decidieron quedarse en el país para pasar esos primeros meses. Pero luego empieza a recuperarse la tasa de ocupación de los hoteles. Mucho de esto por el turismo interno, porque se mantenían cerradas las fronteras y el turismo interno compensa parcialmente
lo que fue la caída en el turismo internacional. Pero ciertamente las tasas de ocupación se han venido recuperando y ahora más recientemente ya apuntaladas también por la reapertura de nuestras fronteras a los turistas extranjeros y en particular a partir del 1 de noviembre con fuerza ya la recuperación del turismo norteamericano cuando se abren ya las fronteras de Costa Rica a todos los estados de los Estados Unidos. Las exportaciones están también mostrando una recuperación importante. Las de regímenes especiales, con particular fuerza, las exportaciones de zonas francas, están creciendo en términos interanuales. Es decir, hoy en día están más altas que lo que estaban antes de la pandemia. No así las del régimen definitivo, es decir, las del resto del sector productivo nacional fuera de zona franca. Esas están todavía en términos interanuales creciendo a tasas negativas. Es decir, están más bajas hoy de lo que estaban hace un año. Pero cuando vemos esas tasas de crecimiento a nivel trimestral, sí vemos un desempeño increíblemente fuerte de las zonas francas, pero también ya un rebote importante para las exportaciones del régimen definitivo, con lo cual las exportaciones de bienes se están comportando de una forma mucho mejor a lo que se había previsto inicialmente. Eso también se ha reflejado en un buen desempeño de las importaciones de bienes y sobre todo las importaciones de bienes relacionados con la actividad empresarial, las de consumo intermedio y las de bienes de capital, esto es insumos y maquinaria y equipos, no tanto las importaciones de bienes de consumo final, que si bien están repuntando en términos interanuales, en términos trimestrales, perdón, todavía se mantienen muy por debajo de lo que estaban hace un año, incluso hace un trimestre. Todavía el consumidor costarricense no está consumiendo bienes importados con la fuerza que lo hacía antes. El sector laboral muy fuertemente afectado en Costa Rica, eso lo sabemos desafortunadamente con la pandemia. Una tasa de desempleo que ya estaba de por sí muy alta, se duplica y pasamos de un 12,5% a una tasa de 24,4% de desempleo, aunque se ha venido recuperando gradualmente a partir del trimestre móvil de julio, lo fue el que mostró la tasa más alta. A partir de ahí, en los siguientes trimestres móviles, hemos visto una caída en la tasa de desempleo, pero muy moderada y sobre todo en el último trimestre móvil, es decir, en el último mes adicional de observaciones, el movimiento en la reducción del desempleo fue muy tímido en comparación con el trimestre móvil inmediato anterior. Un dato interesante en el caso del impacto que ha tenido sobre el mercado laboral la pandemia en Costa Rica es que una buena parte de ese impacto se dio en el mercado, en el sector informal. Es decir, la ocupación en el sector informal pasó de tasas de alrededor de 46% a una tasa de alrededor del 40%. Se cayó significativamente el empleo informal. De manera que el segmento del mercado laboral más fuertemente afectado fue sin duda el del empleo informal y dentro de ese mercado de empleo informal, el de las mujeres, muy fuertemente afectadas. Ahora hemos empezado a ver ya una recuperación. En el empleo veíamos la reducción de la tasa de desempleo y eso en parte se debe a una recuperación en el empleo de trabajadores informales, incluyendo mujeres, también hombres. En términos de la afectación por actividades económicas, esta es básicamente la tasa de desempleo para el país, la línea mostaza, es esta línea que se ve acá. Y aquí estamos viendo los sectores que tienen una afectación mayor a la del país como un todo. Fundamentalmente, que estamos viendo hogares como empleadores, muchos servidores domésticos fueron despedidos como consecuencia de la pandemia. Ahí se dio realmente un impacto muy fuerte de la pandemia sobre ese segmento del mercado laboral, pero también los hoteles y restaurantes, el sector de construcción, el sector de comercio y reparación, todos esos sectores muy afectados. La comunicación y otros servicios, aunque este sector se recupera recientemente y ahora tiene una tasa de desempleo menor a la del país como un todo. Mientras que otros segmentos que han tenido más bien un desempeño mejor al del país como un todo son de la manufactura, la agricultura, y sorprendentemente el transporte y almacenamiento ligeramente mejor al del país como un todo, a pesar de que el sector transporte sí ha sido muy fuertemente golpeado. Ahí ha habido medidas de protección que han ayudado a que el desempleo no crezca por encima de la del país, la tasa de desempleo del país como un todo. Dos datos interesantes en relación con el mercado laboral. Uno, las actividades que son más susceptibles de teletrabajar, como por ejemplo las actividades financieras y de seguros, la enseñanza y la salud, las actividades de información y comunicación, han mostrado aumentos en el desempleo menores que las actividades que son menos susceptibles de teletrabajar.
como la construcción, las actividades de comercio que requieren presencia, las actividades agrícolas, por supuesto, las actividades de manufactura. Todas ellas tienen mucho más problemas en teletrabajar, en ser desempeñadas en forma virtual que estas otras actividades, y consecuentemente el impacto del desempleo ha sido mucho mayor en estas actividades. Vemos entonces una relación negativa, como una pendiente negativa acá, entre la tasa de desempleo y el porcentaje de ocupados con teletrabajo. Es un dato interesante porque muestra que realmente los sectores que se han podido ajustar mejor a la pandemia son los que han tenido mayor posibilidad de aplicar teletrabajo. Y dentro de los diferentes segmentos, las categorías de trabajadores que han tenido mayor oportunidad de teletrabajar y que se han visto menos afectadas consecuentemente por el desempleo son justamente los directores y gerentes, los profesionales y científicos, los técnicos y profesionales a nivel medio, el personal de apoyo administrativo. Mucho menos los trabajadores agrícolas y otros que requieren presencia física. Claro que la afectación fuerte de la pandemia sobre los niveles de ingresos de los hogares y sobre el mercado laboral ha llevado a un aumento significativo de la pobreza, muy desafortunado el dato de pobreza que se nos dispara del 21% al 26% en este año de pandemia, pero ese dato de pobreza, como nos lo han mostrado las investigaciones del Estado de la Nación y también de la Universidad de Costa Rica, hubiera sido mucho más alto de no ser por el bono proteger, que afortunadamente se despliega muy rápidamente y permite que no aumente la pobreza como pudo haber aumentado incluso por encima del 30% de no haberse dado ese despliegue de transferencias sociales muy rápidamente a los segmentos afectados por la pandemia. La desigualdad también crece porque son desafortunadamente también los segmentos de los hogares más pobres los que se ven más fuertemente afectados en el mercado laboral y consecuentemente aumenta ligeramente la desigualdad en Costa Rica con un Gini que alcanza este año el 50.52. Podemos hablar ahora un poquito de eso. Mientras tanto, el Banco Central responde a la pandemia con una reducción agresiva de tasas de interés que lo ha llevado a un mínimo histórico de 0,75. Las tasas de interés en el mercado, tanto las de depósitos como las de créditos, se han venido reduciendo significativamente, prácticamente en línea con la reducción de 450 puntos base en la tasa de política monetaria. Así, la tasa básica pasiva se reduce en alrededor de unos 280 puntos base, casi 3 puntos porcentuales. Las tasas activas en el mercado, las tasas de los créditos, se reducen en alrededor de 400 puntos base. Es decir, 4 puntos porcentuales. Sin embargo, el crédito se mantiene estancado como un todo. Y esto es el reflejo de un crédito creciendo en términos moderados, pero todavía positivos en el caso de los colones, pero el crédito en dólares contrayéndose a una tasa moderada, pero ciertamente negativa. Todo eso lleva a una tasa de crecimiento del crédito total relativamente cercana a cero, una pequeña contracción en el crédito total, pero con crédito en colones creciendo, crédito en dólares contrayéndose, y eso significa que el porcentaje de dolarización de crédito en Costa Rica se está reduciendo. Y esto mantiene una tendencia que ya se ha vuelto secular. Tenemos alrededor de una década de ver una caída en la tasa de dolarización del crédito. Eso es muy afortunado para el país. Los intermediarios financieros han respondido a la pandemia dándole arreglos de pago, readecuaciones, prórrogas, refinanciamientos a los deudores en términos muy significativos. Alrededor del 47% del total del saldo de crédito ha sido sujeto a algún tipo de arreglo de pago, y esto ha sido sobre todo el caso de los segmentos más fuertemente afectados por la pandemia, como el sector transporte, la pesca, los hoteles y restaurantes, sectores que han recibido realmente fuertes readecuaciones y prórrogas como porcentaje del saldo total del crédito que han recibido. El tipo de cambio ha mostrado una tendencia a la alza moderada en los primeros meses de esa tendencia que se manifiesta a partir de finales de abril, principios de mayo. Luego un poco más fuerte a partir de septiembre, pero ya recientemente esto se ha revertido. Mucho de esta tendencia al alza tiene que ver con factores estacionales. Básicamente el calendario nos muestra que en los meses de marzo a noviembre normalmente el tipo de cambio se mueve al alza. Hay una relativa escasez de divisas que luego se revierte porque en los meses de diciembre a marzo hay mucho mayor afluencia de divisas como consecuencia de las exportaciones agrícolas estacionales, típicamente el café, la caña de azúcar, el melón, y también por supuesto la temporada alta del turismo. Todo eso ayuda a revertir. También los pagos de aguinaldos e impuestos en el mes de diciembre ayudan a revertir la tendencia al alza en el tipo de cambio hacia los meses de diciembre, enero, y eso ya estamos viendo que se está manifestando en una reversión.
También hubo un impacto de la pandemia en términos de la afectación sobre exportaciones de bienes y servicios que puede haber afectado el tipo de cambio. Y finalmente, en septiembre y octubre también vimos un cierto movimiento a la dolarización del ahorro como consecuencia de la incertidumbre fiscal. Ese factor todavía está allí y lo que ocurra en el mercado cambiario dependerá en parte de lo que ocurra con el tema fiscal, del que ahora vamos a hablar. Lo cierto es que esas tendencias a la depreciación del tipo de cambio obligaron, sobre todo en los meses de septiembre, octubre y noviembre, al Banco Central a intervenir con ventas de divisas en el mercado cambiario por montos importantes para mitigar las fluctuaciones violentas en el tipo de cambio. Y la inflación, finalmente, para terminar el contexto actual, se ha mantenido relativamente contenida en Costa Rica. Y esto le ha dado la oportunidad al Banco Central justamente de actuar con una política monetaria expansiva y contracíclica bastante agresiva. Un tema aquí, y perdón, este es el último tema del contexto actual. Un segmento de afectación particularmente grave, fuerte de la pandemia ha sido el de las finanzas públicas. Las finanzas públicas se han visto muy afectadas como consecuencia de la caída en recaudación que resultó de la contracción económica en el contexto de la pandemia. Aquí vemos que para los 10 meses a octubre del 2020, en relación con los 10 meses del año anterior, los ingresos fiscales cayeron en casi 12%. Cayeron también los gastos primarios, esto es, los gastos del gobierno excluyendo intereses. Pero no así los gastos totales. Los gastos totales básicamente se mantienen estáticos en los 10 meses a octubre comparados con el mismo periodo del año 2019 como consecuencia de un aumento significativo en el gasto por intereses. Visto en términos del PIB, esto significa que, por un lado, los ingresos cayeron significativamente. Ojo que el PIB está cayendo. Entonces, la caída en estos ingresos refleja que los ingresos fiscales cayeron más fuertemente incluso que la economía como un todo. Es decir, la contracción en la economía ha sido menos fuerte que la contracción en la recaudación fiscal. Parte de esto tiene que ver con la moratoria de impuestos y podría recuperarse una parte de esto en noviembre, diciembre, pero ciertamente el tema fundamental aquí es que la recaudación fiscal ha sufrido muy fuertemente. Los gastos primarios básicamente se mantienen constantes como porcentaje del PIB en relación con el periodo de 10 meses a octubre del 2019 comparado con del 2020 comparado con el del 2019, se mantienen constantes en términos del PIB, pero recordemos que el PIB ha caído. Entonces, en realidad esto refleja una caída en el gasto primario en términos absolutos, que es lo que nos muestra esta gráfica. Mientras que el gasto total, que incluye el de intereses, sí aumenta como porcentaje del PIB, en parte ahí como consecuencia del aumento fuerte en el gasto por intereses. Y todo eso lleva a que, si bien el resultado primario, que es el que excluye el gasto por intereses del gobierno, aumenta de 1,9 a 3% en el periodo de 10 meses a octubre del 2020, el resultado financiero, que se incluye el gasto por intereses, aumenta mucho más que ese 1,1%, aumenta en 1,7% como consecuencia del aumento en el gasto por intereses. Y estamos viendo entonces cifras de déficit fiscal acumulado mucho más fuertes que las que hemos visto en años anteriores. Estamos a octubre con un déficit de 7,2 y ahora vamos a ver lo que proyecta el Ministerio de Hacienda para este año. Como consecuencia de todo esto, la deuda ha seguido aumentando, viene en aumento desde el año 2008 y aquí claramente se aprecia el punto de inflexión donde la pendiente de ascenso de la tasa de la razón deuda-PIB, esto es para el gobierno central, aumenta significativamente. Y aquí estamos ya a octubre con una deuda del alrededor del 68,5% del PIB. Para este año vamos a cruzar el umbral del 70% del PIB en deuda del gobierno central. Sin lugar a dudas. ¿Qué son las perspectivas desde el Banco Central? Bueno, en primer lugar, para la economía internacional, y estas son cifras del Fondo Monetario Internacional, se prevé un repunte importante de la actividad económica en el año 2021. De hecho, la contracción económica en el 2020 fue menos fuerte de lo previsto originalmente por los organismos internacionales. A lo largo de los últimos meses, los organismos internacionales, incluyendo el Fondo Monetario, han revisado al alza estas proyecciones de crecimiento para la economía mundial en el 2020. De hecho, para el Fondo Monetario, la proyección en junio para el crecimiento del 2020 era de 5,2 y la revisó al alza a menos 4,4, es decir, una menor contracción de lo que se esperaba anteriormente. Para el año 2021 se espera una recuperación importante en la economía mundial. Esto incluye las economías emergentes y en desarrollo y las economías avanzadas. Pero ciertamente una recuperación que todavía no permitiría alcanzar los niveles del 2019.
La inflación se proyecta que se va a mantener relativamente estable a nivel mundial y los términos de intercambio, es decir, los precios del petróleo podrían tener un pequeño repunte en el 2021 en relación con el 2020, lo cual para Costa Rica implicaría una moderada reducción en los términos internacionales de intercambio porque aumenta los precios de las importaciones en relación con los precios de las exportaciones. Es decir, la recuperación en Costa Rica en el 2021 se va a ver ligeramente afectada por ese aumento moderado en los precios del petróleo en el 2021 comparado con lo que fue el 2020. Proyectamos todavía en el Banco Central una inflación moderada para el 2021, incluso por debajo del rango meta de inflación del Banco Central de 2 a 4%. Y un crecimiento para el año 2020 de menos 4,5%. Esta es la contracción económica más fuerte que tendría la economía costarricense desde la observada en el año 1982 y la segunda más fuerte desde que se tiene estadísticas a partir de 1950. Es decir, es la segunda contracción más fuerte que ha registrado la economía costarricense posiblemente en el último siglo, desde la Gran Depresión, desde los últimos 90 años al menos. Con una recuperación parcial que prevé el Banco Central a 2,6% en el año 2021, nos tomaría todo el año 2021 y 2022 recuperar el nivel de actividad económica que tenía Costa Rica al 2019. Es decir, vamos a tener 3 años perdidos de actividad económica, desafortunadamente, como consecuencia de la pandemia. Y en realidad eso es recuperar el nivel que teníamos en el 2019. Si uno hubiera proyectado el crecimiento económico a partir del 2019, recuperar la tendencia, recuperar el nivel que hubiéramos tenido si hubiéramos seguido creciendo nos puede tomar mucho más años a futuro, pero al menos 3 para recuperar el nivel del tamaño de la economía que teníamos en el 2019. En términos de cuentas externas, lo que vemos es un déficit de cuentas en la cuenta corriente de la balanza de pagos ligeramente mayor al que hemos venido observando como consecuencia de la caída fuerte en las exportaciones de bienes y servicios, sobre todo las de servicios, pero realmente números moderados tanto para el 2020 como para el 2021 en términos del déficit de cuenta corriente, comparables a los de la media para los años 2014-2018. Una moderación en los flujos de inversión extranjera directa, que es esta barrita azul aquí, en el año de la pandemia, en el 2020, con una recuperación en el 2021, más o menos a los niveles observados en el 2019. Un buen desempeño de las reservas internacionales, que esperaríamos que se mantengan fuertes, sobre todo como consecuencia de la llegada de flujos de ingresos, de créditos externos al gobierno. Esa proyección es fundamental para lo que tiene que ver con el financiamiento de las necesidades brutas de financiamiento del gobierno. Vamos a hablar un segundito de esto ahora. Veamos las proyecciones de financiamiento de las finanzas públicas. Para el año 2020 se proyecta que el déficit fiscal pase de un 7% básicamente del PIB a un 9%, un 9,2% de la última proyección de Hacienda, aunque el Ministerio de Hacienda ha expresado que tienen confianza en que el número pueda ser ligeramente inferior, incluso tal vez inferior al 9% del PIB para el 2020. El incremento en el déficit primario, que es el que excluye el gasto por interés, un poquito menor, pero aquí de nuevo se refleja el aumento desafortunado en el gasto por intereses como porcentaje del PIB que estamos enfrentando a pesar de los esfuerzos para reducir la tasa de interés. Esto tiene que ver sobre todo con el aumento en el saldo de la deuda. Y para el año 2021, una moderación proyectada en el déficit financiero. Todavía se mantendría a la alza el gasto por intereses como consecuencia del aumento en el saldo de la deuda. Se reduciría el déficit primario también en forma moderada. Esto es sin tomar acciones adicionales. Estas son las proyecciones pasivas. Por supuesto que con esas cifras, el gobierno va a enfrentar un reto muy importante para financiarse. En el año 2020, las necesidades brutas de financiamiento que resultan de la suma del déficit financiero más los vencimientos de deuda, en todo año el déficit, que representa necesidades nuevas de financiamiento, más los vencimientos de deuda que representan una necesidad de refinanciar la deuda ya existente, se suman para determinar cuál es la presión total de financiamiento que enfrenta un gobierno. Para el año 2020, esa presión fue de 14%. Bueno, ya podemos hablar casi del pasado, de 14% del PIB. En el año 2019 había sido del 13% del PIB. Para el año 2021 se proyecta en 15% del PIB. Y esto es como consecuencia de un déficit todavía alto, altos vencimientos de deuda, altas amortizaciones de deuda. Y esto entonces va a llevar a mucha presión
para el financiamiento del gobierno en el 2021, que es un enorme reto. ¿Cómo reducir estas altas necesidades de financiamiento? Bueno, en primer lugar, deberíamos tratar de reducir el tamaño del déficit. En segundo lugar, tratar de reducir los vencimientos de deuda vía operaciones de canje y gestión activa del financiamiento. Pero una vez que logremos reducir estas necesidades brutas de financiamiento, tendríamos que abocarnos a una tercera tarea, que es financiarla de la mejor manera posible. ¿Cómo? Tratando de reducir la parte del financiamiento del gobierno que se satisface en el mercado doméstico, porque esas necesidades brutas que se financian en el mercado doméstico presionan al alza las tasas de interés y de esa forma desplazan el crecimiento económico del sector privado. Entonces, cuanto más financiamiento barato consigamos del mercado internacional, más ahorro para el gobierno en términos de gasto por intereses, pero además menor presión sobre el mercado doméstico y sus tasas de interés. Y eso va a ser fundamental para mantener la estabilidad macroeconómica y financiera en el año 2021, con lo cual la aprobación de créditos multilaterales de apoyo presupuestario, incluyendo los que están en este momento en conocimiento de la Asamblea Legislativa, va a ser absolutamente fundamental. Pero aún así, la deuda se proyecta que va a seguir creciendo. Decía, este año va a cerrar por encima del 70% y en el 2021 la proyección del Ministerio de Hacienda es que cerraría en alrededor del 76% de no tomarse acciones adicionales. Y me enfoco ya propiamente en el tema de los retos y oportunidades. Por supuesto que esta charla ya ha permitido vislumbrar algunos de los retos y oportunidades fundamentales de la economía, pero vamos a enfatizar algunos. Para entender esto, pensemos en las causas, un poco usando la lógica aristotélica de que existen causas próximas y causas últimas de todos los fenómenos. Cuando pensamos en el crecimiento económico, que es un determinante fundamental del bienestar, podemos hablar de causas próximas y causas últimas también. Las causas próximas del crecimiento económico son la existencia de la dotación de factores de producción, tanto capital físico, infraestructura, maquinaria, equipo, como capital humano, el número de trabajadores, y también su nivel de capital humano medido por los niveles de educación y salud que tienen esos trabajadores. Y finalmente, la forma en que se combinan esos factores, el capital físico y el capital humano, en la producción, la receta para la producción que determina lo que llamamos en economía la productividad total de los factores. ¿Qué tan productivos son el capital físico y humano en nuestro país para poder producir productos a partir de los insumos? Y también hay causas últimas. ¿Qué determina la acumulación de capital físico y humano y qué determina la productividad con que se combinan esos factores en el sector productivo? Bueno, esos son los determinantes últimos, los determinantes fundamentales del crecimiento económico. Y ahí estamos hablando de los factores que hacen que una economía logre acumular más recursos. Estamos hablando de estabilidad macroeconómica y financiera, la inversión pública en salud y educación, que es un complemento fundamental de la inversión privada en salud y educación, la inversión pública en infraestructura, vamos a hablar un poquito de esto también, la innovación tecnológica, la inversión y desarrollo, la calidad de las instituciones, la seguridad jurídica, la calidad de la regulación, el desarrollo financiero. Entonces, con ese marco conceptual, veamos cuáles son los principales retos para promover el crecimiento y el bienestar de Costa Rica. Bueno, aquí, de nuevo, esto es un poco reduccionista, no pretendo que esta sea una lista exhaustiva de todos los retos que está enfrentando la economía costarricense y mucho menos la sociedad costarricense, pero algunos de los importantes son, en el caso de el corto plazo, tenemos que promover la reactivación económica y para eso los retos claves van a ser el tema de la reapertura gradual de la economía, seguir manteniendo abierta la economía y exitosamente la pandemia para que se puedan mantener las medidas de restricción sanitaria en la forma lo menos restrictiva posible. Y implementar, por supuesto, campañas de vacunación en el 2021. Es un reto de corto plazo fundamental para promover la reactivación económica. Pero, por supuesto, también en el corto plazo, el problema de las finanzas públicas, abordar exitosamente este problema va a ser fundamental. Y luego, abordar el tema del crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Esto es potenciar el crecimiento de largo plazo de la economía, lo que llamamos en economía el crecimiento potencial de Costa Rica. Eso va a requerir mucha inversión pública, programas para mejorar la educación, reducir los costos de producción y la reforma del Estado. Ahora vamos a hablar un poquito de estas cosas. Vamos a tener también que enfrentar el reto de reducir el desempleo cíclico y el estructural. Costa Rica ha tenido una altísima tasa de desempleo estructural, es decir, que hemos tenido un desempleo por encima del 10% en los últimos 10 años. Eso revela que ya se trata de un problema no
no meramente cíclico, sino un problema estructural. Pero encima de eso, la pandemia viene a exacerbar el problema del desempleo con un tema eminentemente cíclico y se duplica la tasa de desempleo como consecuencia de la contracción económica. Entonces, vamos a tener que abordar, por supuesto, el tema del desempleo cíclico con medidas para la reactivación económica y para potenciar el crecimiento de mediano y largo plazo, pero también con medidas específicas para reducir el costo del factor trabajo. Y luego tenemos que abordar el reto de reducir la pobreza y la desigualdad. ¿Cuáles oportunidades tenemos para enfrentar todos estos retos? Bueno, en primer lugar, la fortaleza institucional de Costa Rica, sin lugar a dudas, la democracia, la fortaleza de nuestros sistemas de salud, de las respuestas de políticas públicas en algunos casos específicos, como por ejemplo la capacidad de, a través de la ciencia de datos y en particular el CINERV, canalizar las transferencias sociales en buena forma a los sectores que lo estaban necesitando cuando lo estaban necesitando realmente en los primeros meses de la pandemia. La estabilidad macroeconómica sigue siendo una fortaleza de la economía costarricense, pero me queda un factor fundamental. La alta diversificación productiva y de mercados es una gran oportunidad de Costa Rica. Tenemos un sector productivo muy diversificado en términos de los bienes y servicios que se producen, pero también los mercados a los que se venden. Una alta tasa de integración comercial, una integración comercial afianzada y apuntalada por acuerdos de libre comercio importantes con los principales polos de crecimiento económico, una capacidad muy fuerte de atraer inversión extranjera directa. Hablábamos de estabilidad macroeconómica, claramente en lo monetario y lo externo, no así en lo fiscal. Esta es la pata débil de la mesa macroeconómica. Y luego tenemos algunas lecciones de la pandemia que creo que son oportunidades importantes para el país, la importancia del teletrabajo, la importancia de la conectividad. Y tenemos algunas oportunidades también por ahí, como la reforma del reglamento legislativo que ha abierto una oportunidad para hacer reformas importantes. Y no sé si podríamos incluso hablar de que esto ha venido acompañado de una verdadera vocación reformista en la Asamblea Legislativa. Y todo eso son oportunidades para seguir fortaleciendo no solo el crecimiento en el corto plazo, sino el de mediano y largo plazo. ¿Qué medidas de política necesitamos para aprovechar esas oportunidades y para abordar los retos? En el corto plazo hablábamos del levantamiento selectivo de las medidas de restricción sanitaria, seguir cumpliendo los protocolos estrictos por industria, y esto requiere realmente de muchísima responsabilidad a nivel individual, a nivel de las empresas y a nivel del gobierno. Todos juntos debemos comportarnos de acuerdo a los protocolos de distanciamiento físico, de uso de mascarillas, para poder mantener la tasa de contagio relativamente contenida y de esa forma que la economía costarricense se pueda mantener abierta para la producción. Va a ser una condición sine qua non para la recuperación económica en el corto plazo. Por supuesto, también hablábamos de la campaña de vacunación, va a ser fundamental en el año 2021. Ya el gobierno tiene la presupuestación para la adquisición de vacunas y los contratos para la adquisición de vacunas que asegurarían a poder vacunar a toda la población mayor de 18 años en el año 2021. De manera que está ahí ya, digamos, la disposición un tanto presupuestaria como contractual para poder vacunar. Necesitamos que se dé esa vacunación en el año 2021. Pero también tenemos un reto fundamental de corto plazo, que es el que tiene que ver con la política monetaria y financiera, seguir apoyando la recuperación del crédito que vimos que está estancado. En esto necesitamos que la política monetaria se mantenga expansiva y contracíclica, y tienen el compromiso del Banco Central de que así lo va a hacer, en el tanto las condiciones de inflación proyectadas nos den ese espacio para mantener una expansión monetaria, una política de bajas tasas de interés. Estamos apoyando esa política de bajas tasas de interés. Ojo, las tasas de interés están en su mínimo histórico. La estamos apoyando con otras políticas menos convencionales, como la introducción de una facilidad de crédito por 700.000 millones de colones, inyecciones de liquidez en mercados, incluyendo en el mercado secundario de títulos de Hacienda, una medida que ha sido controversial, pero que nosotros creemos que es importante y estamos muy dispuestos a activarla cuando sea necesario para mantener el buen funcionamiento de los mercados de liquidez. Entonces, hemos incurrido en políticas monetarias no convencionales o heterodoxas para poder mantener los flujos de liquidez y potenciar el flujo de crédito a los sectores más necesitados. Eso en alianza con el CONACYF y la SUGEF, que se han tomado medidas prudenciales para abrir el espacio para el crédito. Y hay que impulsar también el programa de avales que está en este momento en un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, y esto viene a potenciar también el crédito. Otro reto, por supuesto, en el cortísimo plazo y fundamental es abordar el tema de las finanzas públicas. Para eso vamos a necesitar un ajuste fiscal permanente adicional al de la reforma fiscal de diciembre del 2018, que aborde el tema del déficit
fiscal en forma permanente y nos ayude a afianzar la sostenibilidad de la deuda con medidas balanceadas tanto por el lado de los ingresos como de los gastos y también venta de activos para ayudar a bajar la deuda en el corto plazo. Vamos a requerir medidas de gestión de deuda como canjes, el apoyo de los créditos multilaterales que va a ser fundamental, decíamos, para bajar el costo de los intereses, pero también para bajar la presión del gobierno en los mercados de financiamiento doméstico. Requerimos, eso sí, en el contexto de la consolidación fiscal, proteger el gasto social bien focalizado. Tenemos que seguir apoyando a los hogares que más lo necesitan y tenemos que proteger la inversión pública imprescindible. Estos componentes del gasto no deberían verse sacrificados como consecuencia del ejercicio de consolidación fiscal que el país urgentemente necesita. Y todo ese esfuerzo de consolidación debería darse en el seno de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo de facilidad ampliada, el IFF, como se le llama por sus siglas en inglés, Extended Fund Facility. Y bueno, las razones por las que deberíamos hacerlo con el Fondo Monetario Internacional ya yo las he presentado extensamente, también lo ha hecho el señor presidente de la República y el gobierno, pero tienen que ver con darle un sello de confianza a las políticas macroeconómicas de Costa Rica, no solo en el tránsito desde la pandemia hacia la post-pandemia, sino también en el tránsito del periodo electoral que vamos a enfrentar en el año 2022. Y ese sello de confianza nos va a permitir mantener condiciones de financiamiento más favorables, no solo para el gobierno, sino para todos los costarricenses, con lo cual se reduce el costo del ajuste necesario. El tamaño del ajuste, si lo hacemos con el Fondo Monetario, va a ser menor como consecuencia de la mayor confianza y las menores tasas de interés que enfrentaría el país de hacerse el ajuste fiscal en el seno de un acuerdo con el Fondo Monetario. Más allá de eso, necesitamos seguir potenciando la inversión pública en proyectos de alto impacto, carreteras, puertos, aeropuertos, agua y saneamiento, energía, educación, salud. Y para esto va a ser absolutamente fundamental la promoción de las alianzas público-privadas. Y aquí quiero felicitar a la Fundación Aliarse por su labor señera en este campo y ya vimos el reporte, el informe de labores que nos presentaba Daniel. En ese informe de labores se enfatiza la gestión exitosa que ha tenido la Fundación Aliarse en promover esas alianzas público-privadas que van a ser absolutamente imprescindibles en el contexto de un esfuerzo de consolidación fiscal para mantener la fuerza de la inversión pública la inversión en proyectos de infraestructura pública, aquí financiados más bien por el sector privado vía alianzas público-privadas. Esto es absolutamente esencial para poder mantener el flujo de inversión en infraestructura pública imprescindible para el país. Y también, por supuesto, mantener para aquellos proyectos en que no sea viable la inversión privada un financiamiento multilateral en condiciones deseables. El fortalecimiento de la educación, la reforma al sector educativo, la educación dual, mejoras en la educación vocacional, la coordinación entre el sector educativo y el sector productivo, el bilingüismo, la educación preescolar, el fortalecimiento de las redes de cuidado, y aquí fundamental también, y no lo puse, pero es clave, es la reforma del sector educativo propiamente tal, del magisterio público, y la introducción de reformas para mejorar la selección de los maestros y también la evaluación de su desempeño. La reforma del Estado va a ser crítica, ya aquí viendo también no solo la recuperación de corto plazo, sino la recuperación del crecimiento potencial de la economía costarricense en el mediano y largo plazo. Mucho de esto es parte de la agenda del país con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Tenemos la reforma del Estado, es esencial. La reforma del empleo público es uno de los componentes esenciales, tal vez el más importante en este momento, pero también la reorganización institucional y el gobierno digital. Todo esto clave para mejorar el funcionamiento del Estado y reducir los costos para el ciudadano de operar e interactuar con el Estado. Va a ser fundamental aquí en el gobierno digital la profundización de los medios electrónicos de pago, y aquí el Banco Central está jugando un papel fundamental también. En la reducción de los costos de producción, hemos hablado mucho de esto. Reducir los costos del factor trabajo va a ser esencial para poder reducir no solo el costo de operar, el costo de hacer negocios en Costa Rica, sino sobre todo para reducir la tasa de desempleo y la tasa de informalidad en Costa Rica. Y para eso va a ser imprescindible reducir y flexibilizar las cargas sociales. Y esto va a requerir legislación importante, porque tenemos que financiar nuestra seguridad social con un modelo distinto donde ese financiamiento no recaiga enteramente sobre las espaldas del factor trabajo, me refiero a los patronos y los trabajadores, sino sobre los impuestos generales y todos los contribuyentes, de manera que se financie de una forma que no penalice el contrato, la contratación en el sector formal de trabajadores.
Hay que seguir reduciendo las tarifas eléctricas, hay que hacer un esfuerzo para reformar el sector eléctrico como un todo y que eso redunde en tarifas eléctricas mucho más competitivos, seguir reformando las regulaciones y trámites en Costa Rica para hacerlos más livianos. Aquí hay varias iniciativas importantes y aquí también de la mano de las recomendaciones de la OCDE, reducir el costo del crédito. De nuevo, aquí importante el programa de avales, pero seguir profundizando las reformas para nivelar la cancha en el sistema financiero y aumentar la productividad y competencia del sistema financiero. Y por ello también es importante aquí potenciar el tema de la competencia en general, no solo ya en el sector financiero, sino en el sector productivo en general, con el fortalecimiento de la COPROCOM y la reducción de las barreras de acceso a sectores, en particular al sector servicios. La OCDE ha enfatizado muchísimo que esta es una de las barreras fundamentales del crecimiento económico de Costa Rica en el mediano y largo plazo y por tanto es uno de los retos fundamentales que tenemos que acometer. Fortalecer las políticas de innovación, la promoción de clústeres y encadenamientos, seguir profundizando la integración comercial internacional a través de la inversión extranjera directa, a partir de la triada CINDE, COMEX, PROCOME, que es nuestra triada de lujo en el sector público, realmente instituciones de excelencia, y debo decir con poca modestia, también el Banco Central lo es, pero en el caso de la integración comercial, CINDE, COMEX y PROCOMER han jugado y seguirán jugando un papel fundamental en seguir promoviendo esa integración comercial y la atracción de inversión extranjera directa. Y con eso concluyo, don Eduardo, muchísimas gracias por la oportunidad y disculpa si me excedí un poquito, tenía 40 minutos, creo que duré 43 o 44, así que muchas gracias de nuevo y con ello termino la presentación. No, muchísimas gracias a usted, don Rodrigo, una presentación muy clara, muy puntual, muy sintética, pero además muy llena de contenido, así que muchísimas gracias y creo que el tiempo estuvo justo, el necesario y el conveniente para una presentación de esa índole. Tenemos algunas preguntas, voy a comenzar por dos, que se las voy a plantear tal vez de una vez, ambas, que son bastante específicas. Una que tiene que ver precisamente con alianzas público-privadas, es cómo piensa usted que las políticas del Banco Central de Costa Rica pueden estimular o facilitar el camino para la inversión en infraestructura vía las APP, las alianzas público-privadas. Y si usted, obviamente, y eso sería un poco fuera del ámbito del Banco Central, considera que algunas otras reformas en políticas públicas podrían emprenderse para lograr este propósito. Y la otra pregunta específica tiene que ver con qué se está haciendo para la reducción de trámites que permitan o que faciliten y agilicen mayores inversiones, en particular, según la plantea uno de nuestros seguidores, en lo que tiene que ver con la construcción como un motor para el crecimiento económico. Pues muchas gracias, don Eduardo, por transmitir estas preguntas. Voy a tratar de abordarlas y indíqueme, por favor, don Eduardo, si tal vez se me queda algún aspecto por fuera de las preguntas que me transmitió. En primer lugar, ¿cómo puede el Banco Central promover las alianzas público-privadas? Yo diría en dos formas fundamentales. Una general e indirecta, que tiene que ver con la promoción de mejores condiciones financieras y sobre todo de un afianzamiento de la estabilidad macroeconómica en el país. La estabilidad macroeconómica es fundamental para atraer la inversión en cualquier área, incluyendo en las alianzas público-privadas en sus diferentes oportunidades, de manera que seguir afianzando la estabilidad macroeconómica va a ser una herramienta fundamental para promover desde el Banco Central y también desde el Ministerio de Hacienda, vía consolidación fiscal, la atracción de alianzas público-privadas, la atracción de inversionistas en estas áreas. Creo que en el caso del Banco Central, además, y esta es la segunda dimensión de políticas que podría el Banco Central seguir para apoyar las APPs, va a ser fundamental seguir promoviendo las condiciones crediticias, mejores condiciones crediticias. Muchas de las alianzas público-privadas se financian en el exterior, de manera que las condiciones crediticias domésticas no son enteramente suficientes, pero ciertamente podrían ser útiles
para afianzar, para promover, para potenciar las alianzas público-privadas. Y en este sentido también me parece que ya no solo por la vía de menores tasas de interés y políticas de promoción del crédito, vía inyecciones de liquidez en la economía costarricense por parte del Banco Central, sino también a través de la participación del Banco Central en el CONACYF y la SUGEF, mediante medidas que promuevan la canalización del ahorro de los inversionistas institucionales, me refiero a los fondos de pensiones, a los fondos de inversión, a los fondos de las aseguradoras, la canalización de ese ahorro del público hacia proyectos de inversión en infraestructura, incluyendo los de alianzas público-privadas. Para eso, potenciar la figura, por ejemplo, de los fondos de capital de riesgo y de inversiones de largo plazo, que está haciendo en este momento la SUGEVAL, la Superintendencia General de Valores, va a ser fundamental en ayudar a la canalización de ese crédito, de ese ahorro de mediano plazo hacia oportunidades de financiamiento en infraestructura, incluyendo vía alianzas público-privadas. Entonces creo que eso va a permitir que se den alianzas público-privadas financiadas en mayor medida por crédito doméstico en lugar de crédito internacional, que ha sido una norma hasta ahora. Y creo que eso va a ser absolutamente esencial. Entonces el Banco Central puede jugar un papel muy importante ahí, por ambas vías, como mencionaba. No sé si se me quedó un segundo aspecto de la pregunta sobre cómo promover. Sí, había otro aspecto, don Rodrigo, que escapa realmente al Banco Central, pero si usted tiene en mente algunos otros cambios o reformas en políticas públicas que podrían facilitar la concertación de alianzas público-privadas en materia, sobre todo de infraestructura. Sí, bueno, y justamente mencionaba esto, que no es enteramente resorte del Banco Central, pero el Banco Central puede influir porque tiene un asiento en el CONACYF. Yo, como presidente del Banco Central, soy miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Entonces, promover la regulación financiera que facilite la canalización de recursos de inversionistas institucionales hacia las inversiones público-privadas es uno. Otras políticas públicas que me parecen importantes son las que tienen que ver con la promoción de inversión extranjera directa justamente en el ámbito de las concesiones. Ahí creo que es muy importante que CINDE, y ya lo están haciendo porque hemos hablado con ellos y he hablado mucho con Jorge Sequeira, para que CINDE amplíe la sombrilla de programas de atracción de inversión a la atracción de inversión en concesiones, en contratos de concesión, de manera que CINDE nos pueda ayudar a posicionar al país también como un destino para este tipo de actividades. Más allá de eso, por supuesto, necesitamos fortalecer el Consejo Nacional de Concesiones. Yo tengo un asiento como presidente del Banco Central también en el Consejo Nacional de Concesiones. Está así establecido por ley, y ahí podemos ver que realmente hay mucha debilidad institucional en el Consejo Nacional de Concesiones. Es algo que don Rodolfo Méndez ha sido muy claro y muy explícito acerca de las limitaciones institucionales que tiene el Consejo Nacional de Concesiones, y va a ser fundamental apuntalar esta institución para poder fortalecer las alianzas público-privadas en el futuro. Y también pensar en alianzas público-privadas más allá de los temas de infraestructura, en temas no tradicionales. Creo que ahí la Fundación Aliarse va a jugar un papel fundamental también en poder potenciar estas alianzas en los temas, por ejemplo, de la educación. Creo que va a ser fundamental acá. Hemos visto muchas alianzas y las alianzas que se han dado han sido relativamente exitosas. Hay que potenciarlas. Me refiero, por ejemplo, a las alianzas que se establecieron en los 90s alrededor del establecimiento de Intel con las universidades privadas para poder forjar programas de educación de técnicos en electrónica. Esto se ha venido dando y tenemos que potenciar esas alianzas entre el sector productivo y el sector educativo. Pues me parece que ahí también la figura de las alianzas público-privadas puede extenderse para potenciar este tipo de colaboración entre el sector público, sector educativo y sector público, que va a ser fundamental también hacia el futuro. Y la segunda pregunta, don Eduardo, tenía que ver con la mejora regulatoria, sobre todo en el sector construcción. Yo no soy un experto en este tema, así es que me excuso porque no voy a poder dar una respuesta muy
muy profunda a una pregunta tan válida y tan legítima, pero ciertamente me parece que las iniciativas que se están llevando adelante para reducir la carga regulatoria deberían aplicarse con fuerza al sector construcción, que es uno de los sectores donde más pesan justamente, donde más pesa ese fardo regulatorio que arrastramos en Costa Rica. Entre esas, me parece fundamental el tema de la guillotina regulatoria, es decir, asegurarnos que las regulaciones que no se logren justificar desaparezcan, o sea, de dar un plazo determinado. Si esta regulación que existe hoy no logra justificarse bien en los siguientes X meses, debería desaparecerse porque quiere decir que no está siendo necesaria. Y aplicar también el principio del silencio positivo en la administración. Si se solicita un permiso y no se otorga en un plazo X, debería considerarse como aprobado. Me parece que esos son temas de reforma regulatoria que podrían reducir significativamente los plazos y los costos de la regulación en el sector construcción. Y más allá de eso, seguir haciendo una profundización de gobierno digital también en materia de construcción, de manera que todos los permisos se puedan solicitar por vía digital, por vía virtual, de manera que la gente no tenga que ir a hacer fila a las diferentes instituciones públicas para tener que tramitar los permisos. Y esto incluye también, por supuesto, la digitalización de los pagos en el sector público. Esto requiere también potenciar la firma digital y los medios electrónicos de pago en el sector público, labores en las que, por cierto, el Banco Central está colaborando muy fuertemente, porque creemos que la firma digital primero tiene que hacerse más amigable, ya no solo con el dispositivo de firma digital, sino que esté en nuestros teléfonos celulares, pero además asegurarnos que las instituciones públicas usen la firma digital de manera que nos permitan potenciar ese gobierno digital, que va a ser una condición fundamental para reducir también el costo de la regulación, incluyendo en lo que tiene que ver con el sector construcción. Muchas gracias, don Rodrigo. Aquí hay otra pregunta relativamente específica que me voy a permitir vincularla con la que tiene un carácter más general. La pregunta es, ¿cuál es el monto verdadero, dice la pregunta, del ajuste que exigiría o que exige el Fondo Monetario Internacional en relación con el PIB para llegar a algún acuerdo? Supongo que es la relación entre déficit y PIB y también entre deuda y PIB. ¿Y qué medidas se podrían tomar para asegurar la reducción sostenida del gasto público? Esto es como relativamente específico, pero, digamos, me permito enmarcarla en ya una solicitud de opinión a usted, que es cuán optimista o pesimista es en ese elemento de la hoja de ruta hacia la recuperación, que sería la consolidación fiscal, que usted mismo pues ha planteado que es como la pata más débil de la estabilidad macroeconómica del país. Bueno, muchas gracias, don Eduardo. Son preguntas de efecto muy puntuales, sobre todo la primera, ¿cuál es el tamaño del ajuste que se requiere? Bueno, vamos a ver, la dimensión específica del ajuste todavía tendremos que precisarla con el Fondo Monetario Internacional, porque depende de las proyecciones que tengamos a nivel macroeconómico, y estamos todavía trabajando en converger en nuestras proyecciones macroeconómicas y fiscales, tanto en términos de crecimiento económico, inflación, tasas de interés y por supuesto las cifras fiscales, que van a ser determinantes de cuál sea, digamos, el escenario pasivo, cómo se va a comportar la trayectoria de la deuda y del déficit fiscal en un escenario sin acciones adicionales, y cuánto entonces va a ser necesario de ajuste fiscal adicional para llegar a la trayectoria deseada. Es decir, cuál es la brecha entre la trayectoria vislumbrada y la trayectoria deseada, y entonces cuál va a ser el tamaño de las medidas necesarias para cerrar esa brecha. En todo caso, ese ajuste hemos estimado que puede andar alrededor de un 2,5% del PIB en términos adicionales a lo que ya se ha hecho, pero eso incluiría básicamente los recortes que ya se están presentando para el presupuesto del 2021. Es decir, ya con un recorte del 1% del PIB, básicamente, colones más, colones menos, en el presupuesto del 2021, estaríamos hablando de una necesidad de ajuste fiscal adicional de alrededor de un 1,5% del PIB.
en medidas adicionales a esas. Y todo esto adicional al esfuerzo fiscal que se tiene que hacer para cumplir con la ley 9635, que es fundamental. Ese ajuste de alrededor de 2,5% del PIB, de nuevo, alrededor de un 1 de ese 2,5% ya se estaría dando por los recortes de gasto en el presupuesto. Entonces habría que buscar un 1,5% adicional que se estaría buscando de una forma balanceada entre recortes adicionales al gasto y medidas por el lado de los ingresos. Más allá de esto, es importante entender que lo que estamos tratando de hacer es llevar a un superávit primario en el mediano plazo. Entonces, esas medidas de ajuste están buscando un superávit primario en el contexto de las negociaciones con el Fondo Monetario para el acuerdo de financiamiento rápido que se aprobó por parte del directorio del Fondo Monetario en abril y fue desembolsado finalmente en agosto-septiembre. Se acordó que deberíamos buscar un superávit primario de 2,2% para el año 2024 y llevar la trayectoria de la deuda a un 50% para el año 2034. Básicamente esos eran los parámetros fundamentales que se establecieron con el Fondo Monetario. En las discusiones actuales con el Fondo se está hablando de metas más en el contexto del acuerdo de 3 años con el Fondo. Entonces, bueno, al 2023, ¿a qué deberíamos aspirar? Y lo que estamos viendo es más o menos un superávit primario de un 1% del PIB. Entonces, esa es la medida cuantitativa. Buscar un superávit primario de un 1% del PIB para el 2023, más o menos, colores más, colores menos, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, eso todavía lo tenemos que precisar con el Fondo Monetario, pero eso, digamos, a grosso modo, sería la meta cuantitativa y las medidas de ajuste que se tomen deberían propender a llevar el déficit, perdón, el balance primario a ese superávit de 1% en el 2023. Mucho de eso se estaría haciendo vía la reforma fiscal de diciembre del 2018. Y aquí, entonces, dentro de la segunda parte de la pregunta, ¿qué tenemos que hacer para reducir el gasto? Bueno, es que la reforma de diciembre del 2018 le entra fuerte al gasto fiscal, por primera vez en décadas, porque introduce 2 reformas importantes. Primero, una regla fiscal que le pone un techo al crecimiento del gasto, y esa regla fiscal va a ser muy severa en los años que vienen porque esa regla fiscal le establece un techo de crecimiento al gasto que está basado en el crecimiento promedio del PIB nominal de los últimos 4 años. Y como estamos enfrentando una contracción, ese crecimiento del gasto fijado por la regla fiscal va a ser bajísimo en los próximos años. A partir del 2022, ese crecimiento va a ser cercano al 0%. Es decir, que en términos nominales los gastos del gobierno no van a poder crecer. Pero como sabemos que los gastos por intereses van a seguir creciendo desafortunadamente por unos años como consecuencia del aumento en el saldo de la deuda, entonces eso quiere decir que el resto del gasto va a tener que comprimirse. Y como no queremos que se comprima el gasto en infraestructura, ni tampoco el gasto social, vamos a tener que comprimir el resto, que son básicamente las transferencias y las remuneraciones. Y en esto va a ser fundamental la segunda reforma que introduce la Ley 9635 de diciembre del 2018, que es una reforma a las remuneraciones. Perdón, creo que se me está cortando un poquito la comunicación, espero que me estén oyendo. Sí, es una reforma. No se preocupe. Ok, perfecto. Es una reforma a las remuneraciones y con eso vamos a conseguir no solo poder cumplir con la regla fiscal, sino también entrarle de lleno a lo que se necesita para retornar los niveles de gasto corriente primario, los niveles de gastos en remuneraciones y transferencias del gobierno, a donde estaban en el 2008, que fue donde empezó el problema fiscal. En el 2008 ese gasto primario corriente estaba en 11% del PIB. Para el 2010 esa cifra había aumentado al 14,7% del PIB, es decir, se disparó en 3,7% puntos porcentuales. Para el 2012-2013 se estabilizó en alrededor del 15% del PIB. Es decir, nosotros aumentamos el gasto primario corriente en alrededor de 4 puntos porcentuales en esos años del 2008 al 2013 y desde entonces se ha mantenido alrededor del 15% del PIB. Para resolver el problema fiscal tenemos que retornar ese gasto primario corriente alrededor del 11% del PIB. La mayor parte del esfuerzo en esa dirección ya lo tenemos con la regla fiscal y las medidas de remuneraciones que se introdujeron con la ley 9635. Lo que tenemos que hacer es seguir aplicándolas estrictamente y para eso necesitamos una disciplina férrea en la Asamblea Legislativa y que no nos diluyan la regla fiscal. Esto va a ser fundamental. En segundo lugar, va a ser clave la ley de empleo público,
porque esto también viene a complementar la reforma de remuneraciones introducida para la ley 9635, le va a poner orden al empleo público y va a ayudar también a reducir el tamaño de las remuneraciones, no solo en el gobierno central, sino en el resto del sector público. Eso va a ser absolutamente esencial para poder seguir reduciendo el gasto. Más allá de eso, las reformas para reducir el gasto de intereses son claves y ahí fundamentalmente seguir aprobando los créditos de apoyo multilateral, seguir haciendo una gestión de deuda que nos permita reducir el tamaño del gasto por intereses. Esto también va a ser esencial para reducir el tamaño del gasto. Y habrá otras reformas que, para serles franco, son fundamentales para mejorar la interacción entre el ciudadano y el Estado, pero no son tan importantes desde el punto de vista fiscal, no por ello, sin embargo, deberíamos dejar de enfatizarlas, y me refiero a las reformas del Estado, las reformas institucionales, para mejorar la forma en que se organiza el aparato estatal. Y entre esas reformas deberíamos eliminar algunas instituciones que se han vuelto innecesarias. De nuevo, esto no, contrario a lo que la gente piensa, no va a ahorrar mucho desde el punto de vista fiscal, pero la importancia de esas medidas es más por el lado de la eficiencia, por el lado de mejorar, decía, los costos de interacción entre el ciudadano y el Estado. Entonces, en resumen, don Eduardo, sí, yo soy moderadamente optimista o cautamente optimista sobre la capacidad del país para acometer estos retos, y creo que si lo hacemos en una forma balanceada, se va a conseguir la viabilidad política para que se geste ese ajuste fiscal adicional al de la ley 9635 y que se haga en el seno de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a ser absolutamente imprescindible, como decía, para mantener la confianza y credibilidad en las políticas macroeconómicas en los años que vienen, que van a ser años difíciles, no solo por la pandemia, sino también por el periodo electoral que se avecina. Bueno, muchísimas gracias, don Rodrigo. Usted ha sido muy generoso con su tiempo, muy vigoroso, diría, y persuasivo con sus ideas. Y de nuevo, pues, nuestro agradecimiento por esta exposición. Para cerrar la actividad, le voy a dar la palabra a nuestro director ejecutivo, Aitor Llodio. Muchísimas gracias, don Eduardo. No estaba planeada una intervención, pero sí quería, después de escuchar la presentación que ha hecho don Jorge, Daniel y don Rodrigo, obviamente agradecerles sinceramente por compartir esta información que me parece que ha sido muy valiosa. Por un lado, los resultados tan magníficos que hemos tenido en la Fundación, a pesar de este año tan duro que ha sido para todos los ciudadanos del mundo, o gran parte del mundo, y sobre todo para los costarricenses, y cómo de alguna manera hemos demostrado ser resilientes y adaptarnos a las situaciones e impulsar nuevas iniciativas muy centradas sobre todo en el tema de la empleabilidad y el empleo, que es instrumental para la reactivación económica, y que lógicamente esperamos el próximo año, además de reactivar algunas alianzas que han sido afectadas por el COVID, como mencionaba Daniel, el ejemplo más obvio, al Salus, o incluso Vigilantes del Agua con los centros educativos cerrados. Definitivamente esperamos seguir trabajando muy arduamente el próximo año en potenciar los programas de empleabilidad a través de Skills for Life con los socios del Ministerio de Trabajo y SINDE, y lógicamente el de la sostenibilidad y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de las pymes a través de ese proyecto multisectorial que hemos desarrollado con la UCR, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el MEI, pero que esperamos, y el apoyo de HP, pero que esperamos transformar en una alianza público-privada que no forme a 300 empresas, sino a 1000 empresas el próximo año, y que realmente podamos demostrar el impacto que este programa ha tenido en la sostenibilidad de los negocios y las fuentes de ingresos alternativos en una época pues, donde obviamente muchas de estas empresas tienen que transformarse para sobrevivir. Y obviamente seguiremos trabajando en otros temas de ambiente que para nosotros es fundamental, la agenda de cambio climático, que esperemos que vuelva a reactivarse. Y esperamos, pues eso, seguir creciendo, y muy agradecidos de los resultados que hemos tenido gracias al super equipo que tenemos y el apoyo también de los actores públicos y privados que hacen esto realidad, ¿no? Y el próximo año seguiremos potenciando también el trabajo de incidencia, de creación de capacidades en el Estado para que realmente seamos un buen socio del privado en las alianzas público-privadas que tenemos que desarrollar en el país, tanto en el ámbito social
como en el ámbito de la infraestructura de transporte, pero también la infraestructura social, sea de educación, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimas gracias de verdad a todos por vuestra participación, agradecidos por el apoyo de todos nuestros socios para hacer esto viable y seguir creciendo, sobre todo en el trabajo y en la creación de una cultura colaborativa, ¿no? Que es básica para hacer frente a los desafíos cada vez más complejos que enfrenta Costa Rica y el resto de los países en el mundo. Muchas gracias, don Eduardo, como siempre, por acompañarnos, como no, a nuestro presidente, don Jorge, a Daniel, por esa presentación excepcional que hizo, y don Rodrigo, de verdad, agradecimientos eternos por acompañarnos hoy y anteriormente, y como dice usted, ojalá que podamos seguir conversando sobre temas estratégicos para el país y donde la interacción público-privada va a ser clave. Muchas gracias, feliz día para todos, feliz fin de semana y seguimos adelante. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Luego, muchas gracias. Chao, chao.